Nos conectamos con España, Carlita. Gracias, gracias a todos los seguidores. Ponga su like también, que estaba viendo, ponga su like y comparta la transmisión. Nos conectamos con España. Vamos directo, Jorge. Vamos con Juan Carlos Monedero, politólogo español. Vamos a conversar en esta mañana, los próximos minutos, sobre el tema resultados de primera vuelta acá en nuestro país y lo que se viene de la segunda vuelta. Lo ponemos en pantalla a Juan Carlos Monedero. Juan Carlos, gracias por la espera. Por favor, ¿cómo estáis? Muy bien, Juan Carlos. Estás en España ahora, ¿no? Porque a veces estás en Madrid, México. sí. A veces estoy en México. Perdón, en Colombia, sí, me estoy moviendo bastante. Pues aquí estamos en la patria. Qué bueno, qué bueno. Juan Carlos, ¿cómo ves el ambiente electoral que vivimos acá en nuestro país? Los resultados de Noboa, que decía que iba a ganar en primera vuelta. Sus encuestadoras, no sé si le mintieron o tenían que mentirle con obligación porque tenían que pasar por el cheque. ¿Qué lectura darle a todo lo que se dio hace exactamente unos 10 días atrás? Fíjate que con las encuestadoras se está viendo una discusión que no siempre está clara, ¿no? Por un lado, si dices que vas a ganar, corres el riesgo de que se desactiven, ¿no?, tus votantes, ¿no? Pero si no dices que ganas, no puedes tener ese discurso optimista, casi monolítico, de que la única opción de triunfo es la tuya, ¿no? Y ahí la verdad es que los que ganan son las encuestadoras, ¿no? Porque seguramente una misma empresa te va a decir una cosa y la contraria, ¿no? Cuando la verdad es que las encuestas solamente sirven en la medida en que te ayudan a saber realmente cuál es el ánimo social. Sí que es verdad que con una manera de ser como la de Noboa, seguramente nadie tendría mucho valor de decirle vas mal, ¿no? Vas a perder. Porque ya hemos visto cómo se las gasta con gente muy cercana, ¿no? Entonces, al final parece que Noboa sufrió eso del traje falso del emperador, ¿no? Donde todo el mundo le decía que qué guapo estás, porque nadie se atrevía a decirle la verdad, porque el que le dijera la verdad seguramente iba a ser decapitado, ¿no? Y al final se encontró, bueno, pues que la realidad era una muy otra, que la tendría que haber sospechado, ¿no? Porque si uno se pregunta, bueno, ¿y a qué sectores de la sociedad ecuatoriana tú estás de alguna manera mirando y estás convenciendo para obtener un resultado que te permita realmente ganar en primera vuelta, ¿no? Porque está claro lo que estás haciendo en cuanto a dinero, a información, a meterle plata en redes sociales. Pero si tú haces un balance de sectores sociales y dices, a ver, de los sectores sociales del Ecuador, ¿cuáles han mejorado su vida? ¿Cuáles realmente están mejor que hace 4 años o hace el tiempo que tú quieras evaluar, ¿no? Si tú haces ese ejercicio, pues seguramente dices, de entrada no estamos bien porque no hemos gobernado bien. Claro, y si hay un sector que está viviendo el nuevo Ecuador, como es el eslogan del gobierno, será el círculo cercano al presidente de la República. Los que tienen seguridad propia, los que están haciendo negocios con el Estado, pero de allí la gente del pueblo que viva el nuevo Ecuador es difícil, o sea, no existe. Eso tal vez en novelas, pero acá no existe. Y también me ha sorprendido gratamente el comunicado de la CONAIE, ¿no? Es decir, un sector que tradicionalmente pues ha pagado, ¿no? Los desperfectos de la sociedad y de la economía ecuatoriana, ¿no? Y que de repente dice que siempre ha tenido sus distancias, ¿no?, con el correísmo, y que de repente dice la posibilidad, ¿no?, de transformación va por aquí. A Noboa le pasa algo que está pasándole a muchos líderes latinoamericanos, que como bien planteabas, se están juntando de una corte, de un grupo de cortesanos que se benefician. El caso máximo en Argentina ha sido ahora ese grupúsculo, ¿no?, que le ha robado el dinero a unos cuantos cientos de personas y le ha robado muchos millones de dólares, ¿no? Y se han beneficiado un círculo muy pequeñito en el entorno
de Milei con tanta confianza con él como para que él recomendara esa criptomoneda que era una estafa, ¿no? Bueno, pues ese tipo de comportamientos tengo la sensación que son los que se están repitiendo en todas las cortes donde gobierna la derecha. Es exactamente lo mismo que estamos viendo en Ecuador, en Estados Unidos, ¿no? Con ese grupito, donde el más evidente es Elon Musk, que no deja de ser un empresario que está acercándose al poder para enriquecerse, ¿no? Y con el único interés de enriquecerse. Pero lo vimos con Bolsonaro en Brasil, lo vemos ahora con el entorno de Milei, lo vimos con el entorno de Macri, digamos que lo vimos con Yanine Áñez en Bolivia, ¿no? De la gente que se ha rodeado. Y por tanto, claro, nos encontramos con que tenemos unos líderes en la derecha que llegan al gobierno sin tener una base social, sin tener partidos sólidos, sin tener unos partidos que tengan una implantación territorial y que por tanto puedan estar escuchando, ¿no? El cuaderno de quejas, las peticiones de la ciudadanía, y que cuando llegan al gobierno dicen, ya tenemos las herramientas, ahora vamos a hacer caja el tiempo que vayamos a durar aquí, ¿no? Y eso a veces estalla rápido. Yo no sé si va a terminar Argentina de gobernar Milei, y en otros lugares es verdad que han ido afianzando espacios del poder institucional, militar, policial, y les permite aguantar un poquito más, ¿no? Pero no sería, digamos, coherente con todo eso que estamos diciendo que Noboa ganase las elecciones. Noboa ganó la primera vuelta con aproximadamente unos 15,000 y pico de votos. Sus seguidores estaban en Quito ese día esperando que salga el presidente Daniel Noboa para celebrar ese supuesto triunfo, pues. Pero finalmente ellos lo tomaron como una derrota, porque hablaban de ganar en primera vuelta, de acuerdo a sus encuestadores, ¿no? Pero no salió Noboa. ¿Por qué crees tú que no sale el presidente de la República a dar la cara y a dar una explicación a la gente que estaba esperándolo ese día en Quito? Porque habían alquilado un hotel completo donde iban a hacer toda la celebración. Pues por algo que le ha pasado otras veces a la izquierda, que o ganabas en primera vuelta o sabías que habías perdido. Y por tanto también en el momento en que no ganan en la primera vuelta y ven los resultados y calculan y ven cómo va a ser el trasvase de votos, dicen, hemos perdido. Entonces, es verdad que como muchos son acarreados, podrían haberles, ya que les pagaban, haberles obligado a hacer como que celebraban para que trasladaran un poco de optimismo a sus bases, ¿no? Pero ni siquiera, ¿no? Porque parece que lo evidente es que en la segunda vuelta pues, gane Luisa, ¿no? Y por tanto pues no le resultaba agradable, primero, soportar el fracaso de haberse equivocado, de no ganar a la primera vuelta, y en segundo lugar, la conciencia de que la segunda vuelta no les iba a ir bien, les iba a ir bien. Claro, si uno compara, ¿no?, la celebración en otros cuarteles de guerra, en otras salas electorales, dices, pues la lectura es exactamente la contraria, ¿no? Y supongo que es duro que estés en tu sala de guerra en tu cuartel electoral, con las grandes pantallas que siempre hay, y veas que en la de tu adversario político hay una fiesta y todos son caras alegres y todos son divertimentos y todos son esperanzas, mientras que en la tuya parece que es un funeral. Claro, no salieron, no tuvieron la fuerza para salir ese día, ¿no? Bueno, acá hay expertos que dicen que Noboa llegó al techo de sus votos, ¿no? Que por allí hay una candidata, Andrea González, que quedó cuarta en la elección, que sacó 2.7% de la elección, y que por allí esa votación puede ser de Noboa. Sumemos unos 3, 4 puntos que podría llegar Noboa, ¿no? Pero Luisa González, de alguna manera, tiene 44 puntos y la posibilidad de arranchar la mayoría de los votos, de acuerdo a lo que dicen los expertos, de la gente que votó por Leonidas Issa, líder indígena, que es de izquierda, y la mayoría de esa votación de izquierda, pues podría votar por Luisa González.
Él sacó 5.30. Yo creería, y haciendo el análisis de lo que hacen los expertos, que por allí está la votación de Luisa y más los otros votos que podría arrancharle a los que no llegaron al 1%. Claro, porque además sí que ocurre un efecto arrastre en las elecciones. A la gente le gusta votar ganador, ¿no? A la gente le gusta votar lo que luego le va a dar la satisfacción de sentir, ¿no? que ha ganado, ¿no? Y entonces, en ese sentido, creo que todos esos votantes que votaron candidaturas que les hicieron quedar bastante mal, ¿no? Espero que no hayan contado a sus familiares que han votado a partidos que han sacado el 1%, ¿no? Porque dicen, papá, mamá, no vas bien, ¿no? En cambio, ya digo, sí que suele funcionar ese efecto arrastre en este tipo de elecciones a segunda vuelta, donde hay un corrimiento, ¿no? Y no solamente de estos sectores, sino también de gente que puede haber votado a Noboa y que también, de alguna manera, plantee que van a ser ganadores y se vayan con el ganador, ¿no? Entonces, este tipo de cálculos, claro que los han hecho en el cuartel general de Noboa y no es solamente ese 2% que ellos podrían pensar que les pertenece por una cierta cercanía ideológica, pero nunca tan fuerte como la cercanía ideológica del votante de Leónidas, que es un votante claramente de izquierdas, ¿no? Y por tanto muy identificado, ¿no? Y yo creo que esos pequeños grupos, e insisto, no descarto parte también de votantes de Noboa decidan finalmente votar a Luisa González como ganadora para sentirse parte de un gobierno ganador. ¿Qué debería hacer el progresismo en esta segunda vuelta? Bueno, se viene una campaña bastante mediática por parte del candidato presidente, que a propósito no ha pedido ni siquiera licencia durante todo este tiempo que hizo campaña, y seguramente va a seguir haciéndolo, aunque la Corte Constitucional en una sentencia dice que debe de pedir la licencia, pero él está trapeando el piso con la Constitución. Claro. Mira, yo ahí no soy muy optimista, ¿no? Es decir, que ahora aquí en España tenemos las campañas ya en España de difamación, de mentiras, ya no son de insultos. Si fuera de insultos, no, sino que se está sembrando, ¿no? una repetición, como si fuera un manual, ¿no? de descalificar, de imputar, ¿no? a cualquier candidato de la izquierda, porque la izquierda no lo hace con la derecha, pero la derecha sí lo hace constantemente con la izquierda, ¿no? Que no me hace ser optimista, ¿no? Porque van a ir con todo. Es decir, tú piensas que hay gente que si ganando Noboa va a ganar 500 millones de dólares, y si no gana, no va a ganar nada, dice, pues me voy a gastar 250 millones de dólares en que gane Noboa, porque así al final tengo por lo menos garantizados los otros 200, ¿no? Es decir, todos los que han financiado la campaña de Noboa, todos los que han pagado dinero, todos los que están esperando recibir los favores por el dinero que han puesto ahí, pues esa gente pues tendrá que hacer un esfuerzo extra, lo van a hacer, y supongo que va a ser una campaña muy dura, con muchas mentiras, con muchas fakes, con la inteligencia virtual ayudando a intentar desestabilizar la realidad. Y yo diría que hay que tener mucho cuidado porque ya vimos que hubo violencia el anterior, y la violencia benefició a los candidatos de la derecha. Y por tanto la pregunta siempre de a quién benefician determinadas cuestiones, bueno, pues si Noboa va a perder, pues habrá asesores suyos diciéndoles intenta cualquier cosa, ¿no? Y por eso yo creo que hay que estar muy atentos. Creo que la ciudadanía ecuatoriana tiene que estar muy despierta, tiene que estar cuidadosa, no puede comer más mentiras ni creer mentiras, sino que tiene que estar como muy, ya digo, despierta para que no les roben las elecciones. ¿Cuál crees tú que podría ser el éxito de la candidata Luisa González, que en la anterior elección, en la primera vuelta, sacó el 33%, y en esta elección, en la primera vuelta, saca el 44%?
Bueno, yo creo que también es una nueva etapa, ¿no? Es decir, que quizá en las anteriores etapas estaba mucho más presente a lo mejor la figura de Correa, mientras que ella ya ha tenido su propio perfil, su manera propia de hacer las cosas, su propia identidad, que eso lleva a que no se pierda al votante correísta, pero se ganen votantes en donde el correísmo tenía un techo, ¿no? Y no se podía trasladar. Creo que el ejemplo de la Conalle es un ejemplo claro al respecto, ¿no? Y por tanto yo creo que es mujer, es joven, tiene otra mirada, encarna el futuro, es más tecnológica, tiene un optimismo vital, es muy dialogante. Creo que son todos elementos, seguramente asusta menos al establishment y por tanto todos esos elementos son elementos que, claro, que van sumando. Claro, a pesar de todo el ataque mediático que ha recibido, ¿no? Y todos los supuestos que saca la Fiscalía, el ataque por parte de la justicia también en contra del progresismo acá en nuestro país, y no solo en nuestro país, sino en todos los países donde ha estado gobernando la izquierda. Claro, sí, es una constante, es decir, que yo vengo insistiendo mucho en que los dos grandes pilares de nuestros gobiernos representativos, que son la judicatura, sostenida en su independencia por la división de poderes, y los medios de comunicación, sostenidos en su contenido, en su libertad, se han quebrado. Los medios de comunicación se quiebran cuando un millonario como Musk se compra Twitter y lo pone al servicio de Donald Trump, o cuando los medios de comunicación públicos se convierten en medios de partido, o cuando los principales medios de comunicación están vinculados a fondos de inversión o a grandes empresas y por tanto tienen candidatos y no les importa mentir para que salga su candidato, ¿no? Y ahí tenemos un agujero. Tenemos un agujero porque la izquierda, que entiende que la única vía legítima para acceder al poder son las elecciones, claro, si los candidatos de la izquierda son constantemente difamados, insultados, descalificados, pues es difícil poder sumar, ¿no? Y por eso lo de Luisa González es un logro muy, muy reseñable, ¿no? Porque es que no es nada sencillo llegar a ese tipo de espacios. Y luego está el otro, que son los jueces, que también son igualmente jueces que son de parte, no son jueces independientes. Un país en donde se han dado cuenta de eso, que es México, y que han hecho una reforma judicial con la intención de que sea el pueblo el que nombre a los jueces para evitar esa vinculación entre los jueces y las élites de la derecha, pues ya le están acusando de ser una dictadura y de ir contra los principios democráticos y demás, cuando es todo lo contrario. Es decir, que o recuperamos para la democracia a los medios de comunicación y las redes y a la judicatura, o es muy difícil que haya democracia. Incluso podemos a lo mejor ganar, pero luego no te van a dejar gobernar. Entonces, yo creo que no es momento de ingenuidades al respecto, ¿eh? Hablan de dictadura, pero Sheinbaum está más vale convocando a más democracia, ¿no? A que los jueces sean claro, electos por el pueblo. Claro. Y lo que pasa es que en estos modelos de nuestros gobiernos representativos, como os decía, a través de partidos políticos, a través de una profesionalización de la política, los jueces desempeñan un papel de garantes de las partes más autoritarias de nuestras constituciones. La Constitución puede garantizarte el derecho a una vivienda digna, pero como te garantiza también el derecho a la propiedad privada, los jueces son los que van a decir, vale, tienes derecho a una vivienda digna, pero de momento no, ¿no? Por tanto, no puedes ocupar una vivienda, no se pueden expropiar. Los jueces forman parte del Estado heredado, mientras que una nueva Constitución debiera construir una nueva judicatura, pero van a tener enfrente a los jueces porque van a intentar hacer todo lo posible para negarse. Ocurría una tontería en México, para que nos hagamos una idea. Hay una nueva Constitución que se aprueba según, por supuesto, los principios constitucionales de la Constitución de la que parte, con las mayorías que corresponde, es decir, todo se hace legalmente y se aprueba
el voto democrático de los jueces, y los jueces del Tribunal Supremo dicen que es inconstitucional, porque la Constitución antigua decía que no era el pueblo el que votaba a los jueces. Y claro, le decían, claro, es que es una nueva Constitución, y por tanto la nueva Constitución sí. Y lo único que usted puede, como juzgado, evaluar es si los procedimientos constitucionales de reforma se han cumplido. Y como se han cumplido, usted ya no puede decir más. Usted no puede, con nombre a una constitución anterior, imagínese en Ecuador que hay una constitución monárquica y una nueva constitución. No, no, no. La nueva constitución no vale porque es republicana. Tiene que seguir siendo monárquica. No, no, es que es una nueva constitución. Entonces, estas cosas son las que no entienden porque no les interesa entenderlo. Y hay un embajador de Estados Unidos parece que también criticaba este sistema de elección que se va a dar en México de los jueces, ¿no? Cuando en Estados Unidos me parece que son 43 estados que eligen a los jueces. Claro, claro. Y aún todavía peor, nos hemos encontrado con que un 33% de los jueces del Tribunal Supremo los nombró en su primer mandato Donald Trump. Es decir, que tiene un tercio a su favor cuando son vitalicios, ¿no? Entonces dices, cuidado, ¿no? No nos hagan ustedes trampas. Qué cosas, ¿no? Volvamos al tema de Ecuador. Acá el presidente de la República, esta semana y la semana anterior, el fin de semana parece, que hizo una crisis, una especie de crisis de gabinete, ha hecho algunos cambios, ¿no? Para supuestamente mejorar el trabajo que está haciendo el gobierno. Cuando nos dicen mejorar, en muchos sectores, en el caso de la salud, como también en el Ministerio del Interior, por el tema de seguridad, donde estaba la señora Palencia. La señora Palencia ya no es la ministra del Interior, ahora está un general o ex general de la Policía Nacional que ha sido cuestionado por su declaración de bienes, que no ha sido la que de pronto debía reflejar en el sistema de control acá a través de la Contraloría General del Estado. Pero lo que llamó mucho la atención en esos nombramientos es que nombra de ministro de Salud a un abogado, que es abogado personal de él, que lleva los casos de la ex esposa Gabriela Golbán y que pertenece a un grupo empresarial del sector de clínicas privadas acá en Guayaquil. O sea, supuestamente va a mejorar, pero mejorar para ciertos grupos. Son cosas tan... O sea, aquello que decían los clásicos de que la mujer del César no solo tenía que ser buena, sino parecerlo, se está negando, ¿no? Es decir, que les da igual. Me da la sensación de que dicen, vamos a estar poco tiempo, vamos a robar muy rápido, ¿no? Y entonces vamos a hacer corriendo leyes para garantizar que vamos a enriquecernos y que cuando salgamos también, en la medida de lo posible, estemos blindados, pero todo muy rápido, ¿no? Entonces, tú no puedes nombrar a profesionales, porque los profesionales, de alguna manera, luego van a estar con sus colegas, van a seguir, ¿no?, con sus compañeros. Entonces, los buscas de fuera. ¿A quién le ha encargado Donald Trump que desmantele el Estado? ¿A un funcionario de la administración? No, se lo ha encargado a un empresario, ¿no? A Elon Musk, que no va a tener ningún tipo de problema en eliminar una buena parte de la administración, porque no forma parte de nada que él haya construido. Si él tuviera que destruir Tesla, le dolería. Entonces, para desmontar Tesla habría que buscar a alguien que no tuviera nada que ver con Tesla, porque podría despedir sin problema. Entonces, esta gente hace lo mismo. El problema es que se llenan las cortes de cortesanos que no conocen el funcionamiento del Estado, y eso es profundamente peligroso. Claro, es difícil que tengamos mejoras en el sistema de salud. Acá hay una situación terrible. El sistema de salud pública no se abastece a atender a todos los ciudadanos que necesitan ir al doctor, ir a un hospital. Hay proveedores que tienen impagos casi 2 años algunos, otros tienen 1 año. Y el presidente de la República hace poco salió a mentirle a la gente, a decirle que ya había puesto al día a las clínicas que hacen diálisis a los pacientes renales, y después de unas horas o después de un día, las mismas clínicas salieron a desmentir lo que había dicho el presidente de la República. Claro. Se ha acostumbrado a mentirle a la gente todos los días.
Claro, porque les va bien. Le va bien porque al tener los medios de comunicación que están beneficiándose de alguna manera de la pauta que él les entregue a través del gobierno, de lo que sea, bueno, pues van a tener la construcción donde va a parecer que lo que le ocurre coincide con la realidad. Es el espejito de la madrastra de Blancanieves que le va a seguir diciendo que es la más hermosa de todas, ¿no? Y por tanto, mira, en tanto en cuanto la ciudadanía no salga de su sopor, no salga el ejemplo que ponemos ya desde Aristóteles de la rana que se le echa un cuenco hirviendo salta, pero si la pones en agua tibia y la vas calentando poco a poco se cuece y no reacciona, ¿no? Entonces, Ecuador lleva a la gente mucho tiempo cociéndose sin tener la perspectiva de que pueden hacer las cosas de manera diferente y están de alguna manera, bueno, siendo rehenes de los que toman decisiones arriesgadas que no terminas de entenderlas. Si los medios de comunicación no les explican a la gente que les están robando el dinero público, su sanidad, su salud, sus pensiones, su trabajo digno, pues no pueden reaccionar, ¿no? Y por eso os decía aquello Lincoln de que puedes engañar a mucha gente poco tiempo o a poca gente mucho tiempo, pero no a mucha gente mucho tiempo, ¿no? Y de alguna manera, como decíamos antes, el resultado electoral es lo que expresa. Correcto. ¿Cómo debe enfrentar el progresismo esta segunda vuelta desde tu punto de vista, mi estimado Juan Carlos? Bueno, pues con optimismo, contando que tienen un proyecto de país, hablando territorialmente a los diferentes lugares del Ecuador, porque una de las cosas que hace la derecha es fragmentar el país, hablarle solamente al centro o a la capital y olvidar el resto. Es muy importante hablar al conjunto del país, cimentar legal y constitucionalmente las decisiones. Es decir, plantear que en ese plan de país hay una garantía jurídica de continuidad, convencer también de que hay una apuesta por los sectores más humildes, convencer de que hay una apuesta clarísima por mejorar la situación de la gente que está más golpeada. Creo que también es importante darle a las clases medias confianza de que van a poder seguir trabajando para el bienestar del conjunto del país. Creo que es importante que el progresismo, por ejemplo, diga que Ecuador se va a incorporar a la inteligencia artificial. Creo que es muy importante. Creo que hay que decir que Ecuador va a tener una soberanía tecnológica que no va a depender de Estados Unidos ni de China, sino que va a tener su propia inteligencia artificial. En los próximos 3 años va a cambiar el mundo con la inteligencia artificial. Y para que no nos lo cambien necesitamos que nuestros países tengan una inteligencia artificial propia, ¿no? Y creo que eso es un elemento que también a la gente más joven les da cierto optimismo porque tienen la sensación de que sus gobernantes están a la par que los desarrollos tecnológicos, ¿no? Entonces ya digo, con todos esos elementos, que no olvides a los indígenas, que no olvides la situación concreta de un pueblo tradicionalmente golpeado, abandonado, con el cual puedes hablar también del daño que hizo el modelo neoliberal y recuperar de alguna manera esa identidad indígena con un mundo post-neoliberal, que es otra de las grandes asignaturas pendientes y que lleve a que todos estos sectores también se sientan comprometidos con el nuevo Ecuador. O sea, son tareas que solamente puede hacer la izquierda, porque la izquierda es más moral que la derecha. Y la izquierda es más moral que la derecha porque la izquierda habla al conjunto de la ciudadanía, no habla solamente a un pequeño sector. Y creo que en ese sentido, en la medida en que habla al conjunto del Ecuador, creo que tiene más posibilidades de tener ese diálogo. Y creo que siempre una mirada esperanzada es una mirada optimista, que en un mundo, ya digo, tan golpeado, con tantas mentiras, con tantos bulos, con el calentamiento global, con un tipo como Trump amenazando con la estabilidad de la región y del mundo, con una masacre, un genocida en Gaza, con muchas guerras en muchos lugares, con una derecha creciendo en Europa de una manera bastante considerable. Creo que en mitad de ese marco, que haya una opción de esperanza
en Ecuador es hermoso, y además teniendo en cuenta que es una opción de esperanza que ya ha gobernado, que no es de nuevas, ¿no? Porque a veces ganas, que en Ecuador, en Colombia era la primera vez que gobernaba la izquierda, en Ecuador no, y por tanto se sabe lo que hacer, y eso creo que lanza un escenario de, ya digo, de optimismo que la gente necesita, un poco de optimismo. Juan Carlos, ¿qué visión tienes tú como analista, como catedrático universitario, desde afuera de lo que es Ecuador ahora y de lo que era Ecuador hace unos 8 años? Pues que solo recibimos malas noticias de Ecuador. Y por tanto, con Correa recibíamos noticias que incluso nos asombraban y que nos hacían pensar, como el proyecto Yasuní, como no sacar petróleo a cambio de un fideicomiso, resguardar la Amazonía, hacer de las Galápagos un espacio natural, apostar por la paz y no la guerra. Las noticias que nos llegaban a Europa de Ecuador eran positivas, mientras que desde Lenín Moreno todas las noticias que nos llegan son tristes, de violencia, un país sin Estado, un país sin gobierno, un país a veces tomado por las mafias, un país hambreado, un país con enormes desigualdades, un país tomado por las bases norteamericanas, un país que lejos de asombrar al mundo, entristece al mundo. Y por eso yo creo que los demócratas, la gente que tiene una mirada positiva de la política y del mundo y que cree que la vida es complicada, pero que hay que pelearla para dejar el mundo un poquito mejor que como lo hemos encontrado, creo que en las próximas elecciones hay una trinchera, y en una trinchera están los que han sembrado mal y en la otra trinchera están los que tienen muchas probabilidades de devolver otra vez al Ecuador al ritmo del continente y al ritmo del mundo. Finalmente, Juan Carlos, ¿es normal que los políticos de derecha o quienes ostentan el poder salgan a descalificar al progresismo o a la izquierda cuando votan por esa tienda o por ese proyecto político de narcodelincuentes, de que son ciudades donde está la delincuencia y que por eso votan por la otra candidatura? Eso existe también en otros países, porque acá se dio eso en esta primera vuelta. Descalificaron a todos los votantes, claro, de Luisa González. ¿Sabes por qué? Porque están en la estela de Trump y en la estela de Milei, ¿no? De zurdos de mierda, zurdos hijos de puta. Es decir, están en esa estela de desprecio que parecen nazis, ¿no? Dirigiéndose a los judíos, ¿no? A ver si gritando asustan a la gente y demás, ¿no? Entonces se sienten tan arrogantes, se sienten tan dueños, ¿no? De todo que, bueno, pues que a los que les ponen en cuestión los insultan, en otros contextos nos matarían directamente. Ahora nos descalifican, nos insultan, mienten sobre nosotros, pero en otros contextos históricos nos han matado, nos han encarcelado, nos han torturado, nos han exiliado, ¿no? Y por tanto, yo creo que, insisto, hay un México que quiere nacer, un Ecuador que quiere nacer, y ese Ecuador que bosteza, ese Ecuador antiguo, creo que ya se le pasó el tiempo. Así que ya digo, tiempo de esperanza y adelante. No sé si alguna vez ya te lo pregunté. Si tuvieras que definir a Noboa, ¿cómo lo defines tú? Una desgracia histórica para el Ecuador. Gracias. Juan Carlos, muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta pronto. Gracias a Juan Carlos Monedero, politólogo español, conversando con nosotros en esta mañana aquí en Ecuador en directo.